Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, qué bueno es estar nuevamente en sintonía con ustedes para agradecerle a Dios lo que Él hace en nosotros al iniciar este día. Le damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar junto a Él, nos permite creer y tener la fe suficiente para saber que Él permanece a nuestro lado. Hoy, lunes 21 de febrero del 2022, vamos a recibir la invitación de Jesús de que tengamos fe en Él. Y esa petición que brota de nuestro interior, auméntame la fe, Señor. Que esa sea la petición de este día, que el Señor nos aumente la fe para que podamos creer que Él nos lleva de su mano y nunca se aparta de nosotros. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo, violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la gente decía que estaba muerto, pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió,
esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio también, poco conocido y sobre todo con mucha simbología, extenso en cuanto a la narración, pero que nos viene una vez más a confirmar ese llamado que nos hace el Señor a permanecer con Él, a tener fe y sobre todo a creer que Él puede hacer las cosas siempre y cuando nosotros mismos lo podamos creer y posibilitar esa acción desde la fe. Lo primero a decir es que este evangelio es la continuación de aquel que leíamos el sábado sobre la transfiguración del Señor. Era ya sus discípulos bajando de la montaña con Jesús y, como decíamos ese día, así como ellos no querían bajar por los problemas que habían, por las situaciones duras, así mismo es cuando bajan. En verdad se encuentran los problemas, se encuentran las situaciones que ellos quisieran no estar viviendo. Una multitud que busca a Jesús, una multitud que reclama su acción en favor de ellos. Fariseos, como dicen, que lo cuestionan, que ponen en duda su acción. Es decir, es todo aquello que ellos no quisieran que se estuviera dando, pero que es parte de la vida. Personas que buscan a Jesús para que le haga un milagro, personas que le murmuran, que hablan de Él, que no creen en Él, y personas enfermas, con situaciones también casi límites que solo Jesús puede hacer, y la falta de fe de aquellos. Miren cómo los discípulos, los más íntimos de Jesús, no pudieron echar a este espíritu. Y Jesús les reclama el por qué. Porque no tenían la fe suficiente. Y algo directo para esto de la fe es con lo que termina esta narración. Y es ellos preguntándole por qué no han podido. Y Jesús, de una manera sencilla, simple, les hace ver, porque solo pueden salir estos espíritus con la oración. Los discípulos necesitaban estar en más intimidad con Dios, necesitaban orar más, necesitaban tener una fe suficiente que solo la oración la puede dar porque es una gracia. Nosotros no podemos pretender tener fe si no creemos que Dios lo puede hacer. La fe, en gran parte, no depende solamente de nuestro deseo, incluso de nuestra disposición, sino de la gracia de Dios. Y de la única manera que la podemos alcanzar es abriéndonos a ella, pidiéndosela con fe por la oración. Este milagro que hace Jesús, ellos pudieron hacerlo, pero lamentablemente sin fe no podía ser realizado. Esto hoy es un llamado también a nosotros, a ver todo aquello que nosotros le pedimos a Dios. ¿Tenemos la fe suficiente para bien pedirla y para recibirla? ¿O solamente es un deseo, una necesidad momentánea y se la pido a Dios simplemente esperando una respuesta a como yo le estoy pidiendo? ¿O estoy creyendo que lo que le pido es desde su voluntad? Vamos a pedirle al Señor ese aumento de mi fe por medio a esta canción. Solo ten fe, pero como ya he dicho, es una fe actuante, una fe desde el convencimiento que el Señor lo puede hacer, pero que no necesariamente como yo se le estoy pidiendo, sino desde su voluntad.
Hijo, no crees en mis palabras. Te he dicho, dile a la montaña, muévete, y se moverá. ¿No crees que en mi nombre derribarás murallas? Que librarás 1,000,000 de batallas y confiarás de verdad. Que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Y lo imposible tú podrás ver. Enfermo sanarás, si haces mi voluntad nada te faltará, y aunque tú mueras, vivirás. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Imposible tú podrás ver. Por la fe fue que Moisés llevó al pueblo de Israel. Por la fe fue que Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Por la fe fue que Noé construyó un arca sin dudar. Solo ten fe y tu milagro llegará. Tu milagro llegará. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Cuando el mundo te diga no puedes más, solo ten fe. Imposible tú podrás ver. Es interesante cómo este evangelio nos hace abrir los ojos, ya que nos va presentando todo el panorama que se estaba viviendo. Eran personas que necesitaban la asistencia de Dios, pero podían estar siendo mal informados, interpretando mal lo de Jesús, específicamente desde los fariseos, porque no creían en él. Jesús, al insistirle esa fe necesaria, es una forma de hacerles entender a ellos que como están pidiendo, como están creyendo la acción de Dios, no es la manera correcta. Este hombre, el padre del niño que grita, dice que grita. Recordemos que el grito, esa manera espontánea y fuerte, es una manera de decirnos está orando, ¿no? Y precisamente al Jesús terminar diciendo que tiene que ser por medio de la oración esta liberación de este espíritu inmundo, es una manera de mostrar que este hombre tuvo la fe suficiente desde la oración
para reconocer que necesitaba aumentar su fe. Él tenía fe, pero no era suficiente. Yo me pregunto, ¿nosotros somos lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos fe? ¿Que necesitamos aumentar aquella que decimos que tenemos? A veces queremos presentarnos a los demás, al mundo, como aquella que tiene todo resuelto, que es muy seguro de sí y que todo lo que hace es desde el convencimiento y la certeza de que así es, y así muestro una supuesta fe, una supuesta seguridad en Dios. Pero en verdad, nuestra fe es cierta, nuestra fe es grande, es suficientemente activa para yo decir que es Dios quien actúa en mí y yo creerlo. Este hombre dice que gritó, tengo fe, pero necesito que me la aumentes. ¿Podemos nosotros también ser lo suficientemente sinceros y sinceras para también gritarle esto a Dios y que otros también lo sepan? Ojalá que en este día que hoy nos presenta esta necesidad de la fe, nosotros podamos también pedírsela al Señor, gritarla. Señor, aumenta mi fe, aumenta este deseo de yo sentirte como lo principal en mi vida. Que yo pueda reconocer mis límites, Señor, pero no para quedarme con los brazos cruzados e incluso justificar esos límites, esos pecados, esas situaciones que no van de la mano contigo, sino que al yo reconocerla pueda pedirte con sinceridad, con apertura y con humildad, quita todo lo que limita mi fe, Señor. Que podamos abrir el corazón a lo que Él nos ofrece y que le experimentemos en nuestro interior como aquel que me da su vida y que me invita a creer en Él y practicar su palabra y su persona en la mía. Que en este día el Señor nos bendiga, que Él aumente nuestra fe y nos dispongamos por su gracia y por su amor a seguirle con fidelidad y con sinceridad. Que Dios en este día a todos y todas nos bendiga.